El restaurante La Corona Dorada era conocido en toda la ciudad como el lugar preferido de la élite. Aquella noche de viernes, las mesas estaban ocupadas por empresarios, políticos y celebridades locales. Nadie notó cuando un anciano de 65 años entró por la puerta principal. Vestía ropa visiblemente gastada y rasgada, pantalones manchados de tierra, una camisa descolorida con agujeros en los codos y un viejo sombrero de paja que cubría su cabello canoso. Sus zapatos estaban tan desgastados que se podían ver sus dedos a través de las grietas. El hombre caminaba con pasos lentos pero decididos. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras observaba el elegante comedor. Los meseros lo miraron con desprecio, pero ninguno se acercó. Los clientes apartaban la vista con disgusto. Finalmente, el anciano se sentó tímidamente en una mesa del rincón, la más alejada de la entrada. Lo que nadie sabía era que ese hombre era Alejandro Vega, el dueño y fundador millonario del restaurante, y estaba a punto de descubrir quiénes eran verdaderamente leales a los valores que él había inculcado. Alejandro había construido La Corona Dorada desde cero 30 años atrás, cuando él mismo era un inmigrante pobre que apenas hablaba el idioma. Había comenzado lavando platos, luego cocinando, hasta que finalmente ahorró suficiente para abrir su propio pequeño local. Con el tiempo, su talento culinario y su trato cálido con cada cliente, sin importar su apariencia, lo habían convertido en un empresario exitoso. Ahora tenía una cadena de 5 restaurantes, pero La Corona Dorada era su orgullo, su primer establecimiento. Sin embargo, en los últimos meses había escuchado rumores preocupantes, quejas de clientes sobre trato preferencial, empleados que reportaban discriminación, susurros de que el lugar se había vuelto elitista. Alejandro había decidido verificarlo por sí mismo. Se vistió con ropa de su pasado, guardada en el ático como recordatorio de dónde venía, y se presentó como un hombre pobre buscando algo de comer. Quería ver cómo su personal trataba a alguien sin dinero ni influencia. Desde su mesa en el rincón, Alejandro observó cómo los meseros pasaban una y otra vez sin mirarlo. Llevaba sentado 15 minutos y nadie se había acercado. Vio cómo atendían diligentemente a otros clientes que llegaban después que él. Les traían agua inmediatamente, sonreían, tomaban pedidos con eficiencia. Pero a él lo ignoraban completamente, como si fuera invisible. Finalmente, una joven mesera de unos 28 años con el nombre Sofía, bordado en su uniforme, se acercó tímidamente. Tenía el cabello negro recogido en una coleta y ojos marrones llenos de amabilidad. «Buenas noches, señor», dijo con una sonrisa genuina. «¿Puedo traerle algo de beber?» Su tono era respetuoso, sin rastro del desdén que Alejandro había visto en los rostros de los demás. «Agua, por favor», respondió Alejandro con voz débil, interpretando su papel. Sofía asintió. «Por supuesto. Enseguida regreso con el menú». Mientras se alejaba, Alejandro notó las miradas de desaprobación de otros meseros hacia ella. Sofía regresó rápidamente con un vaso de agua helada y un menú limpio. Lo colocó frente a Alejandro con cuidado. «Tome su tiempo, señor. Si tiene alguna pregunta sobre los platos, con gusto lo ayudo». Alejandro estudió el menú, notando los precios elevados que él mismo había aprobado. Cada plato costaba lo que un trabajador promedio ganaba en un día. «Todo se ve muy caro», dijo Alejandro, su voz temblando genuinamente ahora. «Solo tengo unos pocos pesos. ¿Tienen algo más accesible?» La expresión de Sofía se suavizó con compasión. «Déjeme ver qué puedo hacer por usted», dijo amablemente. Justo en ese momento, un hombre de 34 años vestido con un traje caro se acercó a la mesa. Era Diego Ramírez, el nuevo gerente general que Alejandro había contratado 6 meses atrás, basándose en referencias impresionantes. Diego tenía cabello engominado hacia atrás, reloj de oro en la muñeca y una expresión de superioridad permanente. Amigos de rutas fascinantes, ¿alguna vez han presenciado discriminación por apariencia? Cuéntenme desde qué país nos están viendo. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», demandó Diego con voz áspera. Su tono era acusatorio, cargado de irritación. Sofía se enderezó, manteniendo su profesionalismo. «Estoy atendiendo a este caballero, señor Ramírez». Diego miró a Alejandro de arriba abajo con desprecio obvio.
Este individuo no pertenece a este establecimiento. Mira cómo está vestido. Probablemente ni siquiera puede pagar una entrada. Se volvió hacia Sofía con ojos entrecerrados. Te he visto antes haciendo esto, permitiendo que cualquier vagabundo se siente como si fuera un cliente real. Esto es un restaurante de 5 estrellas, no un comedor de caridad. Sofía respiró profundo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Señor Ramírez, todos los que entran por esa puerta merecen ser tratados con respeto. El señor solo está buscando algo de comer. Diego soltó una risa sarcástica. ¿Respeto? Sofía, hay una diferencia entre respeto y desperdiciar tiempo y recursos en gente que no puede pagar. Este hombre probablemente vino aquí buscando limosna. Alejandro observaba la interacción en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Quería intervenir, revelar su identidad y despedir a Diego en ese mismo instante, pero se contuvo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Sofía se mantuvo firme. Señor Ramírez, el señor Vega siempre nos enseñó que cada persona que cruza esa puerta debe ser tratada con dignidad, sin importar cómo luzca. Al escuchar su propio nombre y sus propias enseñanzas siendo citadas, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esta joven mesera recordaba los valores que él había inculcado, valores que evidentemente Diego había ignorado completamente. Diego se puso rojo de ira. El señor Vega no está aquí para ver lo que hacemos día a día. Yo soy quien maneja este restaurante ahora, y mis reglas son claras. Mantenemos ciertos estándares. Se inclinó hacia Sofía de manera intimidante. Si quieres conservar tu trabajo, le pides a este señor que se retire ahora mismo. De lo contrario, consideraré esto como insubordinación. Los clientes cercanos habían comenzado a notar la confrontación. Algunos miraban con curiosidad, otros con incomodidad, pero nadie intervenía. Sofía miró a Alejandro, quien mantenía la cabeza baja, interpretando perfectamente el papel de un anciano asustado. Ella apretó su libreta contra su pecho. No, señor Ramírez, no le voy a pedir que se vaya. Si eso significa perder mi trabajo, que así sea. Su voz temblaba, pero su determinación era clara. Diego sonrió cruelmente. Muy bien, estás despedida. Recoge tus cosas y vete. Y tú, se volvió hacia Alejandro con desdén, tienes 30 segundos para salir de este restaurante antes de que llame a seguridad. Varios meseros observaban la escena. Ninguno defendió a Sofía. Algunos incluso parecían satisfechos, como si ella hubiera recibido lo que merecía por no seguir las reglas no escritas del lugar. Alejandro notó esto con creciente decepción. ¿En qué se había convertido su restaurante? ¿Cuándo había permitido que esta cultura de discriminación echara raíces? Sofía comenzó a desatarse el delantal, las lágrimas amenazando con caer pero conteniéndolas valientemente. «Está bien», dijo con voz firme. «Me voy, pero quiero que sepa, señor Ramírez, que usted está traicionando todo lo que este restaurante representaba». Se volvió hacia Alejandro. «Señor, lo siento muchísimo. Por favor, tome esto». De su propio bolsillo sacó un billete de 20 pesos y lo deslizó discretamente sobre la mesa. «Hay una taquería 2 calles abajo. Son buenas personas allí. Le servirán algo caliente». Alejandro miró el dinero, luego a la joven frente a él. Ella acababa de perder su trabajo y aún así estaba compartiendo su propio dinero con un extraño. Su corazón se partió y se llenó de orgullo simultáneamente. Esta era la clase de persona que él había soñado que trabajaría en su establecimiento. Diego arrebató el billete de la mesa. «¿Estás dándole dinero? ¿Estás fomentando esto?» Desgarró el billete en pedazos frente a ambos. Ambos fuera, ahora. Alejandro decidió que ya había visto suficiente. Lentamente se puso de pie, sus huesos crujiendo auténticamente con la edad. Sofía lo ayudó a levantarse, sosteniendo su codo con gentileza. Mientras caminaban hacia la salida, Diego los seguía de cerca como asegurándose de que realmente se fueran. «Y no vuelvas», gritó Diego a Sofía lo suficientemente alto para que todo el comedor lo escuchara. «Empleados como tú son el problema. Demasiado blandos, demasiado sentimentales. Este es un negocio, no una obra de caridad». Llegaron a la puerta principal. El portero,
Un hombre mayor llamado Manuel, que había trabajado allí desde que Alejandro abrió el restaurante, los miró con tristeza, pero no dijo nada. Alejandro y Sofía salieron a la calle fría de la noche. Una vez fuera, caminaron en silencio hasta doblar la esquina. Entonces Alejandro se detuvo. «Sofía», dijo con voz completamente diferente ahora, más fuerte, más clara. Ella lo miró sorprendida por el cambio. «Gracias. Gracias por recordarme que todavía hay bondad en el mundo». Sofía lo miró confundida. «Señor, no tiene que agradecerme. Solo hice lo correcto». Alejandro se quitó lentamente el sombrero viejo, revelando su rostro completamente por primera vez bajo la luz de la calle. Sofía entrecerró los ojos, estudiándolo. Había algo familiar en esos ojos, en esa nariz, en esa mandíbula. De repente, su rostro palideció. Usted es... Su voz era apenas un susurro. Alejandro asintió. «Alejandro Vega, el dueño del restaurante del que acabas de ser despedida injustamente». Sofía se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas que había contenido finalmente brotando libremente. «Dios mío, señor Vega, yo cité sus enseñanzas sin saber que era usted». Alejandro sonrió cálidamente. «Lo sé, y ese es precisamente el punto. No me defendiste porque sabías quién era. Me defendiste porque es lo que creías correcto. Eso es exactamente lo que espero de cada persona que trabaja en mis establecimientos. Si esta historia los está emocionando, amigos de Rutas Fascinantes, regálenme un like y suscríbanse al canal para más historias que restauran la fe en la humanidad». Sofía se limpió las lágrimas, aún en shock. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué se disfrazó así?» Alejandro suspiró profundamente. «Porque he estado escuchando rumores durante meses sobre cambios en la cultura del restaurante, clientes quejándose de trato discriminatorio, empleados reportando que solo ciertos tipos de personas son bienvenidos. Necesitaba ver con mis propios ojos si era verdad». Su expresión se entristeció. «Y desafortunadamente es peor de lo que imaginaba». Sofía asintió. «Ha sido difícil, señor Vega. Desde que el señor Ramírez llegó hace 6 meses, todo cambió. Antes, el ambiente era cálido, acogedor. Ahora solo importan las apariencias, el dinero, mantener cierta imagen». Alejandro la escuchaba atentamente. «Cuéntame más. ¿Qué más ha estado pasando?» Durante los siguientes 20 minutos, bajo la luz tenue de una farola, Sofía le contó todo. Cómo Diego había despedido a 3 empleados mayores diciendo que daban mala imagen. Cómo había implementado un código no oficial de rechazar a clientes que no lucieran apropiados. Cómo había reducido las porciones pero aumentado los precios. Cómo maltrataba al personal de cocina. Alejandro escuchaba con una mezcla de ira y tristeza. «¿Por qué nadie me reportó esto directamente?» Sofía bajó la mirada. «Lo intentamos, señor. Yo personalmente envié 2 emails a su oficina corporativa. Otros también lo hicieron, pero el señor Ramírez tiene conexiones. Su tío es el director de operaciones de su cadena de restaurantes. Las quejas desaparecían o eran desestimadas». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Su propio director de operaciones, Roberto Ramírez, el tío de Diego, había estado encubriendo esto. La nepotismo y la corrupción habían infectado su empresa, mientras él estaba enfocado en expandir el negocio a otras ciudades. «Esto termina esta noche», declaró Alejandro firmemente. «Sofía, quiero que regreses conmigo al restaurante, y quiero que presencie lo que va a suceder». Sofía parpadeó. «¿Regresar? Pero fui despedida». Alejandro sonrió. «Por alguien que no tenía autoridad para hacerlo. Diego Ramírez es gerente general, pero yo soy el dueño. Y estoy a punto de recordarle a todos exactamente lo que eso significa». Cuando Alejandro y Sofía regresaron al restaurante, el portero Manuel casi se desmaya. «Señor Vega», tartamudeó. «Ya no sabía que era usted. Lo siento tanto. Debí haberlo reconocido. Debí...» Alejandro le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Manuel, no te disculpes. Hiciste tu trabajo. Pero dime, ¿cuánto tiempo llevas presenciando este tipo de comportamiento?» Manuel bajó la mirada avergonzado. «Demasiado tiempo, señor. Meses. Pero tengo familia que alimentar.
Tenía miedo de perder mi trabajo si decía algo. Alejandro asintió comprendiendo. Lo entiendo. Pero eso cambia ahora. Entraron al restaurante. La transformación en el comedor fue inmediata y dramática. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano pobre que regresaba, ahora acompañado por la mesera despedida. Diego, que estaba en el centro del comedor supervisando el servicio, se puso rojo de furia. ¿Qué parte de fuera no entendieron? Rugió caminando hacia ellos agresivamente. Manuel, ¿por qué los dejaste entrar de nuevo? Alejandro se quitó el sombrero lentamente. Varios clientes mayores que habían frecuentado el restaurante durante años comenzaron a mirarlo más de cerca. Una mujer mayor dejó escapar un grito ahogado. Alejandro, otro cliente, un empresario local, se puso de pie. Dios mío, ese es Alejandro Vega. El reconocimiento se extendió por el comedor como un incendio. Diego se quedó congelado a medio paso. El color drenó de su rostro. Señor Vega, balbuceó. No sabía que era usted. Si hubiera sabido... Alejandro levantó una mano para silenciarlo. Si hubieras sabido que era yo, me habrías tratado diferente. Ese es exactamente el problema, Diego. El respeto no debería depender de quién soy o cuánto dinero tengo. Debería ser automático para cada ser humano que cruza esa puerta. Su voz resonó en el silencio absoluto del comedor. Diego intentó recuperarse. Señor Vega, ¿puedo explicar? Yo solo estaba manteniendo los estándares del restaurante. Usted mismo dice que La Corona Dorada es un establecimiento de 5 estrellas. No podemos permitir que cualquiera... Queridos amigos de Rutas Fascinantes, ¿qué creen que hará Alejandro? Cuéntenme en los comentarios. ¿Cualquiera? Interrumpió Alejandro, su voz como acero. ¿Te refieres a gente como yo? Porque cuando abrí este restaurante hace 30 años, yo vestía exactamente así. Ropa rasgada, zapatos agujereados, sin un peso en el bolsillo. La única diferencia era que alguien me dio una oportunidad. Caminó lentamente por el comedor, su voz clara y fuerte ahora. Construí este lugar sobre 3 principios: excelencia en la comida, calidez en el servicio y dignidad para todos. Todos, señaló a Diego. Tú has traicionado todos y cada uno de esos principios. Diego intentó defenderse. Pero señor, mis números son excelentes. Las ganancias han aumentado un 25% desde que llegué. Alejandro se volvió bruscamente. ¿A qué costo? ¿Redujiste porciones? ¿Subiste precios? ¿Despediste empleados leales? ¿Rechazaste clientes? Sí, Diego, sé todo. Y déjame decirte algo. Prefiero ganar menos dinero y mantener mi alma que venderla por ganancias. Se volvió hacia el comedor lleno. Y eso va para todos ustedes, clientes, personal. Este restaurante representa algo más que comida cara y estatus. Alejandro se dirigió al centro del comedor. Quiero que todos sepan algo. Hace 30 años llegué a este país sin nada. Era un inmigrante pobre que apenas hablaba el idioma. Trabajé lavando platos 16 horas al día. Dormía en un cuarto compartido con otras 7 personas. Comía una vez al día si tenía suerte. Algunos clientes miraban avergonzados sus platos de $100. Un día, el dueño del restaurante donde trabajaba, un hombre llamado Don Luis, me vio llorando en el callejón. Había sido golpeado y robado camino al trabajo. No tenía dinero para comer. ¿Saben qué hizo Don Luis? Hizo una pausa. Me sentó en su propio restaurante. Me sirvió la mejor comida que había preparado ese día y me dijo: Alejandro, nunca olvides esto. La comida no es solo nutrición. Es dignidad, es amor, es respeto. Y nunca le niegues eso a alguien que tiene hambre, sin importar cómo luzca. Las lágrimas corrían por las mejillas de Alejandro ahora. Prometí ese día que si alguna vez tuviera mi propio restaurante, honraría esa lección. Y durante 30 años lo hice. Se volvió hacia Diego con ojos llenos de decepción. Hasta que te contraté a ti. Venías con referencias impresionantes, un MBA de una universidad prestigiosa, experiencia en restaurantes de lujo. En papel eras perfecto, pero se me olvidó preguntar lo más importante. ¿Tienes corazón? Diego abrió la boca para responder, pero nada salió. Alejandro continuó. Hoy
Disfrazado como el hombre que solía ser, descubrí la respuesta. No solo no tienes corazón, has envenenado este lugar con tu elitismo y tu discriminación. Se volvió hacia Sofía, quien estaba llorando silenciosamente. Pero también descubrí que todavía hay personas aquí que recuerdan lo que este lugar significa. Sofía, ven aquí, por favor. Sofía se acercó nerviosamente. Alejandro tomó su mano. Esta joven acaba de perder su trabajo por defender a un anciano pobre. Arriesgó su sustento por un principio. Eso es más valor del que he visto en la mayoría de ejecutivos con los que trabajo. Se volvió hacia ella. Sofía, ¿aceptarías el puesto de gerente general de La Corona Dorada? El comedor estalló en murmullos. Sofía se quedó boquiabierta. ¿Qué? Pero señor Vega, yo solo soy una mesera, no tengo... Tienes exactamente lo que necesito, interrumpió Alejandro. Integridad, compasión y memoria de nuestros valores fundacionales. Las habilidades gerenciales las puedes aprender, pero el carácter, eso nos enseña. Tú lo tienes. Sofía comenzó a sollozar. No sé qué decir. Alejandro sonrió. Di que sí. Sofía asintió vigorosamente. Incapaz de hablar. Alejandro se volvió hacia Diego. Tú, sin embargo, estás despedido, efectivo inmediatamente, y antes de que menciones a tu tío, él también está despedido. Esta noche haré llamadas a cada miembro de mi junta directiva. Esta corrupción termina ahora. Diego intentó una última defensa. Señor Vega, esto es un error. Vas a arruinar este restaurante con sentimentalismos. Los negocios requieren decisiones duras. Alejandro se acercó a él. Los negocios requieren ética. Y tú no la tienes. Recoge tus cosas. Seguridad te escoltará. 2 guardias de seguridad que habían sido llamados discretamente aparecieron. Diego los miró con incredulidad. Luego a Alejandro. Te vas a arrepentir de esto, amenazó. Alejandro no se inmutó. Lo único de lo que me arrepiento es no haber descubierto esto antes. Después de que Diego fue escoltado fuera, Alejandro se dirigió al personal reunido. Meseros, cocineros, ayudantes, todos habían salido para presenciar el drama. Necesito que todos escuchen esto, comenzó Alejandro. Sé que algunos de ustedes han estado operando bajo el régimen de Diego durante meses. Sé que algunos han participado en la discriminación porque sintieron que tenían que hacerlo para mantener sus trabajos. Hizo una pausa, pero eso termina ahora. A partir de este momento, la Corona Dorada vuelve a sus raíces. Servimos a todos. El hombre de negocios con traje de $1000 recibe el mismo respeto que el trabajador con uniforme manchado. La celebridad recibe el mismo trato que el estudiante universitario que ahorró durante meses para una cena especial. Varios miembros del personal asentían, algunos lloraban en silencio. Y si alguien aquí no puede operar bajo esos valores, les pido que renuncien ahora. No los quiero en mi equipo. Nadie se movió. Alejandro sonrió. Bien, entonces comencemos de nuevo. Se volvió hacia los clientes. Y para ustedes, nuestros clientes distinguidos, muchos de los cuales han estado viniendo aquí durante años, también tengo algo que decir. Si eligen continuar siendo clientes de La Corona Dorada, sepan que este es un lugar de igualdad. No toleraré que ningún cliente trate al personal con falta de respeto. No toleraré actitudes elitistas o discriminación de ningún tipo. Algunos clientes se veían incómodos, otros asentían con aprobación. Este restaurante es y siempre será un lugar donde la buena comida se encuentra con el buen corazón. Si eso no les gusta, hay muchos otros establecimientos en la ciudad. Una mujer mayor se puso de pie desde su mesa. Era Teresa Mendoza, una cliente que había estado viniendo desde el día de la inauguración 30 años atrás. Alejandro, dijo con voz clara, habla por todos los que hemos amado este lugar desde el principio. Nos dio tristeza ver en qué se había convertido bajo ese hombre. Señaló donde Diego había estado. Gracias por recordarnos por qué venimos aquí. No es por el estatus, es porque este lugar siempre ha sido especial y ahora lo es de nuevo. Comenzó a aplaudir. Lentamente, otros clientes se unieron hasta que todo el comedor estaba aplaudiendo. Amigos de Rutas Fascinantes, si esta historia los inspira, compartan este mensaje. Juntos podemos crear un mundo más compasivo. Alejandro se limpió las lágrimas. 30 años de trabajo
de sueños, de mantener vivos los valores de don Luis. Casi se habían perdido. Pero esta noche los había recuperado. Se volvió hacia Sofía. Bueno, gerente general. Sofía, ¿qué te parece si comenzamos tu nueva posición ahora mismo? Sofía rió entre lágrimas. ¿Qué quiere que haga? Alejandro miró a todos los empleados. Primero, quiero que llames a todos los empleados que fueron despedidos injustamente en los últimos 6 meses. Ofréceles sus trabajos de vuelta con disculpas oficiales y compensación por el tiempo perdido. Sofía asintió, tomando notas. Segundo, quiero que revises todos los procesos implementados por Diego. Cualquier política discriminatoria se elimina inmediatamente. Sofía seguía escribiendo. Tercero, y esto es importante, quiero que implementes un programa de capacitación para todo el personal sobre dignidad y respeto. Todos deben entender y abrazar nuestros valores. Sí, Alejandro miró alrededor del comedor. Y finalmente, quiero que mañana abras las puertas 2 horas antes de lo normal e invites a cualquier persona que necesite una comida. Gratis, sin preguntas. Solo comida y dignidad. Los siguientes días fueron transformadores. Sofía trabajaba incansablemente bajo la guía de Alejandro. Los 3 empleados mayores despedidos por Diego regresaron, sus rostros llenos de gratitud. Manuel, el portero, lloró cuando Alejandro le dio un bono especial y le agradeció su lealtad durante 30 años. La cocina volvió a las porciones generosas originales. Los precios fueron reducidos un 20% y cada mañana, de 7 a 9, el restaurante se llenaba de personas que necesitaban una comida, trabajadores de construcción antes de sus turnos, ancianos con pensiones mínimas, estudiantes universitarios con presupuestos ajustados, personas sin hogar. Todos recibían el mismo menú de calidad que los clientes pagantes recibían por la noche. La noticia se extendió rápidamente. Los medios locales cubrieron la historia del millonario disfrazado que había descubierto la discriminación en su propio restaurante. Las redes sociales explotaron con el hashtag #La Corona Dorada. Algunos empresarios criticaron a Alejandro, diciendo que estaba dejando dinero sobre la mesa con sus políticas. Pero otros, inspirados por su ejemplo, comenzaron a implementar cambios similares en sus propios negocios. 3 meses después de aquella noche transformadora, Alejandro organizó un evento especial en La Corona Dorada. Invitó a todos los empleados, a clientes leales, a los medios, y especialmente a todas las personas que habían recibido comidas gratuitas durante esos meses. El comedor estaba lleno hasta el límite. Sofía había resultado ser una gerente excepcional. Bajo su liderazgo, la moral del personal había aumentado dramáticamente. La rotación de empleados, que había sido del 40% bajo Diego, cayó a menos del 5%. Y sorprendentemente, a pesar de los precios más bajos y las comidas gratis, las ganancias se habían mantenido estables porque el volumen de clientes había aumentado significativamente. Las personas querían apoyar un negocio con valores. Alejandro subió a un pequeño escenario que habían instalado. Hace 3 meses, comenzó, me vestí como el hombre que solía ser para descubrir la verdad sobre mi propio restaurante. Lo que descubrí casi me rompe el corazón, pero también me dio esperanza, señaló a Sofía, porque descubrí que incluso en la oscuridad hay luz. Incluso cuando los valores parecen perdidos, hay personas que los mantienen vivos. Alejandro continuó. Sofía me enseñó algo que había olvidado en mi éxito, que los principios no son negociables. No importa el costo. Esta joven arriesgó su sustento por un extraño. Eso es heroísmo real. Sofía se sonrojó desde su asiento. Pero ella no es la única heroína de esta historia. También está don Luis, quien hace 30 años me mostró compasión cuando yo era el que vestía harapos. Su voz se quebró. Don Luis murió hace 10 años, pero su legado vive cada vez que servimos a alguien con dignidad. Se limpió las lágrimas. Por eso, esta noche anuncio la creación de la Fundación Don Luis. 50% de las ganancias de todos mis restaurantes irán a alimentar a personas que lo necesitan, no como caridad, sino como derecho humano básico, porque la comida es dignidad, la comida es amor, la comida es respeto. La ovación fue ensordecedora.
Entre la audiencia, un joven periodista de 23 años lloraba. Su propio padre había sido rechazado de restaurantes por su apariencia humilde. Esta historia le daba esperanza de que el mundo podía cambiar. 6 meses después, la Corona Dorada había sido reconocida nacional e internacionalmente como un modelo de negocio ético. Alejandro había sido invitado a dar charlas en universidades sobre liderazgo con valores. Sofía había aparecido en múltiples entrevistas hablando sobre cómo los negocios pueden ser rentables y compasivos simultáneamente. Pero el momento más especial llegó un martes ordinario. Un anciano vestido con ropa elegante entró al restaurante. Era alto, distinguido, con cabello blanco perfectamente peinado. Pidió hablar con Alejandro. Cuando se encontraron, el hombre abrazó a Alejandro con lágrimas en los ojos. «No sé si me recuerdas», dijo. «Soy Carlos. Hace 20 años trabajé aquí como lavaplatos. Me despidieron cuando me rompí la pierna y no pude trabajar durante 2 meses. Caí en la pobreza. Casi pierdo todo». Alejandro lo recordaba vagamente. Carlos continuó. «Pero hace 3 meses vine aquí buscando una comida gratis. Acababa de perder mi trabajo de nuevo. Una de tus meseras no solo me dio comida, me habló, me escuchó, me conectó con recursos. Ahora tengo un nuevo trabajo, un apartamento, mi vida de vuelta». Sonrió a través de las lágrimas. «Vine a decir gracias. Gracias por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. Y para devolverte esto». Le entregó un sobre. Adentro había 500 pesos. «Es todo lo que puedo dar ahora. Quiero que lo uses para alimentar a alguien más». Alejandro abrazó a Carlos mientras ambos lloraban. El círculo se había cerrado. La bondad había regresado multiplicada. Don Luis estaría orgulloso. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, si esta historia los inspiró, por favor suscríbanse, compartan y recuerden, cada acto de bondad crea ondas infinitas. Gracias por estar aquí con nosotros.